No tomes en poco el que no tengas voto, porque si tienes voz y haces un trabajo, nosotros apoyamos y entonces seríamos los que estaríamos iniciando. Pues las personas vieron que nosotros presentábamos otras alternativas en el área de economía, estatus en general. Y allí es que me enteré y dije, bueno, pues entonces nos iríamos a primaria. Pues entonces en el caso de Javier Jiménez, él no lo puede cumplir. No lo cumple hoy, no lo cumpliría para el tiempo de primarias. Yo estoy esperanzada en que efectivamente puedan corregir y enmendar su error, pero si no, entonces entendemos que tendríamos que ir a los tribunales. Partido Proyecto Dignidad, uno de los partidos emergentes que salió en el 2020. Un partido que va guiado hacia los principios morales, principios religiosos, del cual ellos se han nutrido y han crecido. Sus miembros fundadores son parte del Consejo de Gobierno. El reglamento dice que para ser miembro del Consejo de Gobierno tiene que estar un año en el partido inscrito bona fide. Y uno de esos fundadores, en específico una fundadora, parte de este grupo, la licenciada Adanora Enríquez, que en las elecciones del 2020 corrió para comisionada residente, que luego de esas elecciones, al sacar más votos que el candidato a la gobernación, el presidente, el doctor César Vázquez, siempre dijo que quería aspirar a la gobernación en las próximas elecciones. De momento todo esto cambia y sale la candidatura del alcalde del Partido Nuevo Progresista de San Sebastián, Javier Jiménez. Y ella levanta una situación reglamentaria, sus abogados principalmente, de que Javier Jiménez no puede correr porque no cumple con unos reglamentos. Y aquí con nosotros está la licenciada Adanora Enríquez. Hola, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. ¿Cuánto tiempo usted lleva en el Partido Dignidad? Bueno, desde el 2019 tan pronto decidieron que iban a buscar la certificación de la Comisión Estatal de Elecciones, pues fuimos parte de los miembros fundadores, de los que dimos esa primera firma. Y luego que usted comienza con esa primera firma, ¿cómo usted cae o cómo usted decide o cómo le tocó a usted ser la candidata a comisionado residente, que es el segundo puesto en esa papeleta? Bueno, pues después que nosotros nos fuimos a la calle a recogido de endosos, a formar notarios, etcétera, que efectivamente somos certificados como partido, el licenciado Eduardo García Resach me hace un acercamiento diciéndome, Ada, pues él sabía que yo era estadista, etcétera, y me dice, ¿qué tú crees si tú pudieras correr para la comisaría residente? Yo me fui a Virginia, allá, Leadership Institute, porque dije, si vamos a hacer esto hay que saber de qué se trata. Y me acuerdo que tomé una escuela que era para futuros candidatos, conozco allá a el congresista Mark Meadows en aquel momento, y diálogo de lo que estaba pasando en Puerto Rico, que esto era un partido conservador que se estaba formando, etcétera, y sobre qué elementos o cuál era en realidad el rol de la comisaría residente en Washington. Y entonces él me dice, no tomes en poco el que no tengas voto, porque si tienes voz y haces un trabajo, nosotros apoyamos y entonces seríamos los que estaríamos iniciando, porque allá es de esa manera. Y entonces, efectivamente, refrendada por él, pues entonces decidí aspirar. Y entonces usted decide aspirar y entonces es parte de la papeleta, hace campaña con el doctor César Vázquez. Usted saca más votos que el doctor César Vázquez, sacó sobre 90 y pico de mil votos como comisaría residente. Y luego termina la elección y yo recuerdo que usted desde ese momento pues decía que usted quería aspirar a la gobernación. ¿Eso es así? Eso es correcto. Y durante esa campaña y ese proceso, ¿cómo era la relación de usted con el presidente del partido, con el doctor César Vázquez? Pues era una relación siempre de trabajo, porque realmente había tanto que hacer, éramos un partido nuevo, así que básicamente coincidíamos en lo que eran las reuniones del consejo directivo y en todo lo que tuviera que ver con las gestiones dirigidas a hacer crecer el partido y a dar a conocer Proyecto Dignidad. Y durante todo ese proceso, ¿alguna diferencia
No, alguna discordia? No, realmente nunca tuvimos una diferencia. O sea, ustedes corrieron juntos, se llevaban muy bien, compañeros de partido. Sí. Y una vez termina ese proceso eleccionario, ¿cuáles son qué visión tienen ustedes de cara al 2024? Porque lograron escaños legislativos, lograron una presencia. ¿Eso les sorprendió a ustedes o ustedes lo vieron? Pues, estamos hablando de un partido que no apela a las grandes masas, pero lograron tener en la Cámara de Representantes y lograron tener senadora también. O sea, ¿cómo ustedes vieron toda esa dinámica en ese momento? Pues yo debo confesar que después del debate a la comisaría residente, yo di por sentado que nuestras legisladoras iban a entrar, porque distinto a lo que había sido la discusión sobre el Proyecto de Dignidad hasta ese momento, pues las personas vieron que nosotros presentábamos otras alternativas en el área de economía, estatus en general. Y sabía entonces que Puerto Rico siempre es dado a decir, bueno, le puedo dar la oportunidad a alguien nuevo para que fiscalice. Así que eso es algo, ¿verdad?, que ha caracterizado al pueblo puertorriqueño. Y yo les dije tanto a la senadora, a quien es hoy la senadora Rodríguez Bebes, como a la representante Lizzie Bug, ustedes ya entran. Sabía que eso iba a dar a luz ese resultado y efectivamente fue así. En cuanto a la certificación, que para muchos podría ser sorpresivo porque lo veían en poco, como nosotros estuvimos caminando, ¿verdad?, para tomar estos endosos, veíamos que las personas, independientemente de que tuvieran una u otra afiliación, estaban esperanzados en ver algo nuevo. Así que a mi juicio eso estaba por sentado. Muchas veces me preguntaron, pero las encuestas dicen esto. Yo dije, yo realmente no me voy por las encuestas porque las encuestas no sacan a la gente a votar, y tenía ese sentir. Siempre lo dije, muchos pensaban que estaba enajenada de la realidad, pero el tiempo me dio la razón. ¿Dónde es que entonces en este año 2023, usted teniendo el interés en correr por la gobernación, dónde es que usted empieza a ver ese desfase? O sea, el doctor César Vázquez empieza a hacer unos comentarios y la cosa se empieza a desenchufar. ¿Y dónde es que usted comienza a ver el peligro de una primaria o de una candidatura en su partido? Bueno, la realidad fue que cuando me senté a hablar con el Pleno el 16 de enero del 2022, a decirles por qué yo entendía que debía ser la candidata, en esa reunión me entero que el doctor César Vázquez quería aspirar. Yo pensaba que como durante nuestra campaña él había dicho, si aparece alguien más, pues realmente yo estoy en este momento haciéndome disponible porque no hay nadie más. Pues yo di por sentado que realmente él no tenía un interés con continuar con esa candidatura, y allí es que me enteré y dije, bueno, pues entonces nos iríamos a primarias. Desde ese momento usted dice, vamos a primaria. Pues entendía que si él iba a seguir, pues entonces nos íbamos a tener que ir a primarias. Ok, y entonces eso ya va más de un año. O sea, sí, eso fue en enero, me acaba de decir que fue en enero del 2022. Pero entonces este año él dice que él está dispuesto a quitarse cuando sale la figura de Javier Jiménez. ¿Usted estuvo involucrada en el traspaso de él hacia el Proyecto Dignidad? ¿Le hicieron partícipe como miembro fundadora? ¿Se discutió en el Consejo de Gobierno? Pues yo no pertenezco al Consejo de Gobierno. Okay. Y cuando realmente yo me entero de esto, yo estoy en Estados Unidos en una semana que tenía de adiestramiento, así que estaba fuera de Puerto Rico, me enteré básicamente a través de los medios y no fui parte de ese proceso. Y entonces pues surge la situación de la primaria y a usted en algún momento le pidieron, quítate, no te metas en primaria, queremos ir por aquí, o a la misma vez le ofrecieron que volviese a correr como comisionada residente. Lo que pasa es que esa posibilidad nunca estuvo en juego porque yo siempre dije, desde noviembre del 2020, yo dije que yo no iba a volver a aspirar a la comisaría residente. Okay. Y lo que hice fue que examinando y evaluando la capacidad que tenía mi candidatura de traer a personas de los distintos sectores, y eso es lo que hace una persona en el gobierno, ¿verdad?, que administra para todo el mundo, pues entendías que teníamos mayor posibilidades en ese sentido de poder prevalecer. Y entramos entonces ahora en lo último que ha ocurrido en todo esto, que usted y sus asesores legales levantan una interpretación, como dice el Consejo de Gobierno, pero una interpretación del reglamento que dice que Javier Jiménez no puede correr por el Proyecto Dignidad, que su precandidatura es nula. Explíqueme.
Bueno, realmente no es un equipo legal, sino es el equipo electoral. Es el director de asuntos electorales, que es el doctor José Colón, quien está encargado de levantar el equipo electoral, porque vamos bastante avanzados en ese proceso. Pero, y perdone que le interrumpa, ¿es el equipo electoral de su campaña? De mi campaña. Ok, no de Proyecto Dignidad, no. Sino el equipo electoral de su campaña. Eso es correcto. Ok. Y entonces el pasado 21 de noviembre hubo una reunión con el comisionado electoral de Proyecto Dignidad, también con el representante de Javier Jiménez, y a raíz de esos trabajos, él se dio a la tarea de examinar nuevamente los reglamentos, etcétera, y ahí es que él me trae, después de que hace su estudio exhaustivo, me trae... ¿Él es quién? El doctor José Colón, el director de Asuntos Electorales. Y me dice, mira lo que yo encuentro, esto entonces no se llevó a cabo el procedimiento debido y por lo tanto nosotros siempre buscamos la pureza de los procedimientos. Entonces, esto no es un asunto que es contra Javier Jiménez, esto es un asunto contra, a quien se le está pidiendo que es el reglamento del partido. El error es al Consejo Directivo, que es quien lo aplica y quien efectivamente falló en cumplir con esas disposiciones. Al fallar el Consejo en cumplir con esas disposiciones, usted se refiere a que el Consejo falló en aceptarlo a él como candidato a la gobernación. Exacto, en no aplicar el reglamento u observar que efectivamente en el caso nuestro, como está ligada la posición de la candidatura a la gobernación a la presidencia del partido y en cuanto a quienes pertenezcan al Consejo de Gobierno se les requiere estar un año como miembro bona fide, ¿verdad? Un año previo, pues entonces en el caso de Javier Jiménez él no lo puede cumplir. No lo cumple hoy, no lo cumpliría para el tiempo de primaria, sea en febrero o sea en junio. Vamos a ir por partes. Explíqueme una parte ahora. Yo me leí las disposiciones del reglamento y hay por lo menos yo tengo unas dudas. Sí, claro. Si uno se convierte en candidato a la gobernación por el Proyecto Dignidad, en el momento que te conviertes candidato a la gobernación, te conviertes también en presidente del partido por el proceso electoral. Eso es correcto, ¿verdad? Eso es correcto. Ok, hasta ahí estamos bien. Entonces, ¿dónde es que se une la parte de ser miembro bona fide por un año para ser candidato a la gobernación? ¿O es que, y aquí es donde viene mi duda, o es que al tú ser, o es que el ser presidente del partido tiene un requisito de estar un año antes como miembro bona fide de Proyecto Dignidad y ahí es donde él no cumple? Exacto. Eso es así. Esta candidatura es la única que está ligada a una posición y es esa posición de presidente y como para ser miembro del Consejo se requiere ese año previo, pues a él le aplicaría de igual manera. Entonces, en el caso de Jiménez, llegó el 1 de octubre de este año. No podría cumplir entonces con ese criterio. Y precisamente esto es una enmienda que se hizo al reglamento, entiendo que fue en mayo del 2022, dirigido, correcto, el año pasado, ¿verdad?, a salvaguardar precisamente que las personas que ocuparan esas posiciones, que toman decisiones trascendentales sobre el partido, fueran personas que ya estaban comprometidas y que se les conocía. Y si usted se acuerda o sabe o lo que sea, ¿quién fue el que sometió esa enmienda? Realmente yo no recuerdo quién porque sometió la enmienda. Sí, sería bueno saber quién es el autor. Porque quizás, digo yo, porque yo me paso pensando y analizando, quizás es uno de los que somete eso es el mismo presidente actual, el doctor César Vázquez, salvaguardando también él tener la oportunidad de volver a correr el año que viene, porque como que encaja también la cosa con eso. Pues realmente no sé quién fue que la sometió, pero la realidad es que se aprobó, ¿verdad? El Consejo tuvo oportunidad de verla y se tiene que haber llevado a la Asamblea. El Consejo sacó un comunicado el mismo día de la controversia, donde ellos dicen que una cosa no está ligada con la otra. Habiendo dicho eso, y me imagino que usted vio el comunicado, sí. Habiendo dicho eso y habiéndose expresado, ellos también se iban a reunir como Consejo de Gobierno para tomar una decisión. A base de lo que yo leí en ese comunicado, todo apunta a que el Consejo de Gobierno de Proyecto Dignidad va a avalar la candidatura de Javier Jiménez y que usted y él vayan a una primaria. Mi pregunta es, ¿va a ir usted a una primaria o usted va a tratar de ir por la vía judicial y que sea un tribunal el que interprete el reglamento? Porque todos los partidos terminan en los tribunales.
los reglamentos de los partidos no están por encima ni de la Constitución ni de la ley. Le pregunto a usted, judicial. Bueno, la realidad es que aunque los reglamentos no están por encima de la ley, no es menos cierto que cuando nosotros hacemos un reglamento que cumple con la ley y además añade otros requisitos, esas son las reglas del juego, ¿verdad? Para todas las partes, porque si no, pues entonces ¿para qué tener un reglamento si nos vamos a ir por la ley? De hecho, cuando veo esa disposición que habla de que la ley, ¿verdad?, iría por encima, pues entonces eso plantearía que las personas que estuvieron descalificadas pueden decir, pues yo cumplo con la ley electoral, pues entonces vamos a abrir. Tendríamos que ver cuál va a ser la decisión final. Yo estoy esperanzada en que efectivamente puedan corregir y enmendar su error, pero si no, entonces entendemos que tendríamos que ir a los tribunales. ¿Y por qué lo haríamos? Lo haríamos porque nosotros estamos proponiendo que el Proyecto de Dignidad se presenta como una alternativa de sana gobernanza, y sana gobernanza tiene que ver también con la ley y el orden en los procedimientos que están establecidos, y no hacerlo es quitarle y restarle confianza a las personas. ¿Y a quienes hablo? No estoy hablando ni siquiera a las personas de afuera. Muchas personas, miembros bona fides dentro del partido, cuando se da esta transición con Javier Jiménez, que él pueda aspirar en tan poco tiempo, se planteaban cómo es posible que alguien pueda llegar de afuera en tan poco tiempo, porque la política de partido es, si a ti te interesa ocupar una posición, debes llegar, debes trabajar. Así que eso es lo que han estado escuchando a través de los años, y esto era distinto a lo que se había establecido, y entonces para mí ver que efectivamente hay una salvaguarda, pues eso responde a ese interés, esa inquietud que tenían estos miembros bona fide, y estoy esperanzada entonces que podamos afirmar la confianza nuevamente en el partido y que esas personas que se fueron puedan retornar. Mirando esto fuera de la controversia y mirándolo a usted, autoevaluándose usted como candidata a la gobernación sin Javier Jiménez estar en la papeleta y en la fórmula, ¿qué visión, cómo usted veía el proyecto Dignidad de cara a las elecciones del 2024 a base de todos estos problemas que han habido aquí en Puerto Rico, de las alianzas del Movimiento Victoria Ciudadana con el Partido Independentista Puertorriqueño, de lo que ha pasado en el Partido Popular Democrático y de la primaria que hay en el Partido Nuevo Progresista? Pues mira, la realidad es que yo siempre pensé que, y era lo que traíamos, que Proyecto Dignidad se presentaba como una alternativa nueva a un movimiento de pueblo. Bueno, porque recuerdo que por lo menos el 70% de los notarios que fueron a recoger endoso éramos mujeres, y había muchas veces mamá e hija, ¿verdad? Algo muy característico, y cuando vemos la fuerza electoral, en el más del 53% somos mujeres. Así que era algo que yo veía como una afirmación que reflejaba efectivamente cómo es la ciudadanía en Puerto Rico, y entonces al ser un movimiento de pueblo entendí que nosotros cuando hablamos de sana gobernanza y de colocar al individuo y a la familia como centro de la gestión, íbamos a responder a los problemas de seguridad, de educación, de salud, desde esa palestra de fortaleza, donde ese es el lugar donde mayor servicio se le da a los ciudadanos, de tal manera que íbamos a unir los recursos de inmediato a la necesidad de las personas. Como yo lo veo, que traeríamos una cultura de servicio, que cuando llegan a las agencias, en lugar de uno decir, ay, me podrán atender, porque sabes que así es que llegamos, ay, el sistema estará arriba o no habrá sistema después que sacaste el día, pues cuando nosotros entremos, ellos nos vean como llegó la autoridad, porque los ciudadanos en realidad son la razón de la existencia de las agencias, en lugar de estar pensando que si te estoy interrumpiendo en tu tiempo de merienda, o si estoy haciendo una llamada por el celular. Y por otro lado, en el caso de educación pública, que a nosotros nos sirvió bien, ¿verdad? Nuestro sistema en ese tiempo, pero que ahora no está respondiendo a las necesidades del estudiantado, y que tiene un impacto directo en las familias. Muchas de nuestras familias tuvieron la capacidad de ahorrar, de tener algunos fondos de emergencia, porque no tenían que pagar por la educación. Pero hoy día tenemos demasiadas familias acudiendo a la instrucción privada, a la educación privada, y muchas madres, tenemos el 70% de la jefatura familiar está en manos de mujeres que tienen 2 o 3 trabajos, también a familias donde está papá y mamá, padeciendo de inmediato. Eso, si podemos robustecer ese sistema de educación, vamos a traer un alivio al bolsillo. Pero en el caso de los estudiantes que están en esa corriente, que no están viendo sus necesidades servidas, si las sirviéramos bien, podríamos
podrían tener movilidad económica, sin obviar el estudiantado de educación especial. Una de las cosas que sé que has visto es que a través de los años esa comunidad ha ido en aumento y tenemos familias, padres y madres mayores, pensando, cuando yo no esté, ¿qué será de mi hijo? Y hay un gran por ciento de esos estudiantes que, si estuvieran bien servidos, podrían ganarse la vida de distintas maneras y el sistema podría servir. El dinero no está bien administrado, y eso es lo que quisiéramos hacer y ver. Licenciada Adanora Enrique, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí ustedes escucharon sobre toda esta controversia que ha surgido en el Partido Proyecto Dignidad, la cual se estará dilucidando pronto dentro del partido, pero con mucha probabilidad más adelante en los tribunales. Te invito a que te suscribas en mi canal bajo Enrique Quique Cruz y le dejas la campanita para que te alerte de lo que estamos publicando semanalmente. Hasta la próxima.